Buenos días, apreciados hermanos y amigos que nos ven, nos escuchan a través de este canal. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Tenemos durante toda la semana estamos con el tema central, la zarza ardiente. Fue el tópico del día de ayer domingo también, la zarza ardiente. Y para hoy, lunes 7 de julio, pues nos toca el ángel del Señor. Vamos a estar meditando en esta parte cómo el ángel del Señor se le presenta a Moisés. No podemos entrar en detalles sin antes pues pedir la dirección de Dios, y para lo cual yo les invito ahí donde está, pues que incline su rostro y elevemos una palabra de oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, agradecemos en esta hora por la oportunidad, el privilegio de abrir su santa palabra. Por favor, bendiga el consejo, ayúdanos a entender y comprender y poder poner en práctica también lo que aprendemos, Señor, lo que memorizamos, y que lo podamos compartir también con aquellos que no lo conocen. Bendiga el consejo en esta mañana y bendícenos a nosotros al meditar en él. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice que el ángel del Señor se le apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Así lo explica Éxodo 3:2. Un dato interesante que la lección nos da en esta mañana, y así lo explica la palabra de Dios, que así es, ¿verdad? Que dice que fue Jesús mismo quien habló a Moisés desde la zarza ardiente. Así lo explica Éxodo 3:4. Y no siempre dice, aunque se hace la aclaración que no siempre, que en la Biblia se usa el título de ángel, dice, del Señor, se hace a una referencia a Jesucristo. El término ángel, pues eso nosotros lo entendemos que significa simplemente mensajero. Eh, y en el contexto en el que determina si se refiere a un ser humano, dice, o a un ángel o a Jesús. En muchos casos dice el ángel del Señor, se refiere en la Biblia a una persona divina. Bueno, y ahí nos dan como ejemplo algunos textos bíblicos, como decir Génesis 22, 11, 15, 18, el capítulo 31, 3 y 11, donde encontramos esta expresión. Y el ángel del Señor, por ejemplo, en Génesis 22, 11 dice, se le apareció a Abraham. Y así también el ángel del Señor se le apareció a Jacob. Y así otros textos como Jueces que tenemos allí, y Zacarías. Son los libros que nos dan estos textos donde está esa expresión, y el ángel del Señor se le apareció. Muy bien. Lo interesante es, mis apreciados hermanos, que dice que cuando es así, el ángel del Señor dice, no solo habla en el nombre de este, sino que es el Señor mismo el que está hablando con la persona. Es interesante que debemos de entender ese detalle, ¿verdad? Jesús dice que es el mensajero de Dios, pero es también el Dios mismo, el Dios encarnado que vino a estar con nosotros, ¿verdad? Para comunicarnos, dice, la palabra del Padre. Así es que, mis apreciados hermanos, ese es el punto interesante. Por eso dice que cuando el Señor le dijo a Moisés, mira, quita las sandalias de tus pies, porque en el lugar que estás, no es que el lugar era santo en sí, vamos a decir, sino que la misma presencia de Dios que estaba ahí hacía santo el lugar, dice. Y por eso la orden del mismo Jesús a Moisés de decirle, mire, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que empieza santo es. Muy bien, vamos a la que nos toca la lectura de esta mañana, que está en Éxodo 3, el capítulo 3, los versículos del 7 al 12, y ahí vamos a encontrar la orden que se le da a Moisés, y cómo realmente es lo que Dios le pide a Moisés que haga por su pueblo. Vamos a leer textualmente Éxodo 3, del 7 al 12, y dice mi versión, el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he decidido, dice, he descendido a liberarlos de mano, dice, de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fariseo, del heveo y del jebuseo. El clamor de los israelitas, dice, ha llegado hasta mí y he visto, dice, la opresión eh, con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió, dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, eh, serviréis a Dios en este monte. Muy bien. El sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto dice que se describe así vividamente como un, de aquí pues no comparto mucho esta palabra, un gemido, dice, yo diría más que todo que es un lamento, también es válido, un lamento, y era un gemido, dice acá la lección, desesperado, estaban desesperados ya, ¿no? Este, quizás no tenemos el dato exacto cuántos fueron los años de esclavitud, porque no todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, de entrada, vamos a decir así, fueron esclavos o los esclavizaron. Recuérdese que hubo un faraón que le respetó incluso eh, vamos a decir así, su costumbre. Ellos eran ganaderos, por eso los mandó, dice, según dicen, pues la mejor tierra de Egipto, Gozaimba. Y allí fueron enviados. Ahora bien, por eso no tenemos un dato exacto, pero yo imagino que ya era una buena cantidad de años que estaban siendo oprimidos, que eran esclavizados y que cada día, dice, ese gemido o ese lamento, como digo yo, desesperado a diario, de auxilio, dice. Dios escuchó el clamor de ellos, dice, y se preocupó por su situación. Eso lo vemos en Éxodo, ahí está expresado en Éxodo 2, 23 al 25, ya hemos estado leyendo estos textos. Lo llamó, dice, mi pueblo. Allí en esos textos también encontramos la palabra que lo llama mi pueblo. En Éxodo 3:7 vuelve a expresar eso, lo llama mi pueblo. Es decir, dice que incluso antes del Sinaí, vea qué interesante, y de la rectificación del pacto, dice, con ellos, eran pueblo ya de Dios, ya Dios los había elegido, él los reconocía como su pueblo. Muy bien. Y dice que, y él los haría habitar, dice, y prosperar. Y aquí me gusta, que esa prosperación, dice que me gusta que está en paréntesis, la palabrita dice, si obedecen. O sea que hay una condición, si obedecían, dice, a las normas, a los principios, a las leyes que Dios les estableció, los iba a prosperar en la tierra de Canaán, dice, como prometió, dice, a sus ancestros. Así es que a los patriarcas, ¿verdad? Así es que, mis despreciados hermanos, por eso dice, Dios dijo a Moisés que lo enviaba al faraón con una misión específica. Así que ahora ve, dice, te envío a faraón para que, dice, saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Ahí está nuevamente la expresión que acabamos de leer en Éxodo 3:10. Dios llama, dice, a los hebreos nuevamente mi pueblo. Qué gran tarea requería Dios, dice, de su siervo en vista de ello. Moisés respondió, dice, con una pregunta también, que pareciera de que
esta pregunta, si la analizamos bien, no es como negativo o que se está negando, porque él dice, ¿quién soy yo para que me envíes a Faraón? Pero me gusta la explicación y pienso que así es lo correcto. De acuerdo, dice, que al comprender el significado, dice, lo que sucedería, dice, ¿y cuál sería su papel en todo esto? Moisés pregunta, dice, ¿por qué había sido elegido por Dios? Aquí tenemos desde el mismo principio, dice, una indicación, dice, de su carácter, de su humildad, y dice, y de su convicción, dice, de que no era digno de realizar, dice, lo que se le pedía, esa gran tarea. Eso es lo que significa esa pregunta, ¿quién soy yo para que me envíes a mí? En la misma, como decimos, parte del carácter de Moisés, que era humilde, su convicción dice de que no se creía digno de realizar esta gran obra, dice, es que hace esta expresión, ¿quién soy yo? Y me gusta, hermano, cómo termina la lección este día así, porque termina con una pregunta de reflexión. Y vea qué interesante la pregunta. Póngale cuidado y apliquémosla. Dice, ¿por qué es tan importante la humildad y el sentido, dice, de la propia indignidad para quien pretende seguir al Señor y hacer algo por Él? Qué bonito fuera, ¿verdad? Que, que tuviéramos esa preocupación como Moisés. ¿Quién soy yo, Señor, para que me llames a, a qué? Póngale usted ahí, a ser anciano de iglesia. ¿Quién soy yo? Yo no soy digno de ocupar esta responsabilidad. ¿Qué pasará con los que hoy son llamados y cómo aceptan este llamado? ¿Si creerán indignos o se creen dignos? Y ahora sí, ya van a ver quién manda, ya van a ver quién soy yo, ¿verdad? Puede que haya esos pensamientos, yo espero que en ningún anciano haya ese pensamiento, mucho menos que lo lleve a la práctica, ¿verdad? Porque entonces por eso es que vemos que no hay, a veces quizás dirigentes, bueno, dirigentes perfectos posiblemente no vamos a hallar, pero dirigentes que dejan mucho que desear si vemos muy seguido también, y quizás porque piensan de esa manera y actúan de esa manera. El consejo para mí es eso, quizás, dice aprender de Moisés, la humildad, la convicción de que servir al Señor no somos dignos. Y él dice que este trabajo lo desean hacer los ángeles del Señor. Mas, sin embargo, el Señor lo deja para que nosotros lo hagamos, viles pecadores. Pero ¿cómo realizamos esa labor? Esa es la pregunta de reflexión para mí en esta mañana. Y espero que tú también reflexiones y que el Señor te ayude, pues que si ya luego queda, te van a estar diciendo, ¿quieres servir? ¿Quieres ir ante Faraón? ¿O quieres servir en esto? ¿Quieres servir en esto? ¿Será que vamos a decir, bueno, con humildad, quién soy yo? Pero heme aquí, Señor, envíame a mí, que esa pueda ser también la respuesta que nosotros podamos dar. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que tengas pues un feliz y bendecido lunes.